Siempre nos hemos preguntado cómo es que funciona nuestro cuerpo. Sabemos que está constituido por sistemas, los cuales a su vez son formados por órganos, que están constituidos por tejidos, en los cuales se encuentra la unidad fundamental y estructural de los seres vivos, la célula, en la que se lleva a cabo uno de los procesos más importantes para la vida, la síntesis de proteínas. El genoma puede referirse a todos los genes de un individuo en especial o a todos los genes de una especie particular. Los genes son regiones del DNA que codifican, por medio del RNA, para cadenas polipeptídicas. El término proteoma se ha acuñado para referirse a todas las proteínas producidas por el genoma. La cromatina es la que constituye a los cromosomas, y esta a su vez es formada por la unión del DNA del núcleo celular que se combina con proteínas. Se pueden distinguir dos tipos de cromatina: la heterocromatina, la cual está muy condensada y forma áreas de aspecto lleno de manchas en el núcleo, y los genes de esta están permanentemente desactivados, y la eucromatina, que participa en la actividad de transcripción genética. Sus genes pueden estar activados o reprimidos en diferentes momentos y están en una forma relativamente extendida. Las histonas constituyen gran parte de esas proteínas, tienen carga positiva y están organizadas para formar carretes, alrededor de los cuales se enrollan en dos vueltas las cadenas de DNA con carga negativa. Este enrollamiento crea partículas conocidas como nucleosomas. La acetilación de las histonas produce un desenrollamiento de la cromatina en ubicaciones específicas, permitiendo que factores de transcripción lean el DNA. Con la desacetilación, la histona vuelve a su estado original. Síntesis de RNA. Cada gen es un tramo del DNA. Parte del DNA puede ser inactivo o redundante y parte sirve para regular regiones que codifican proteínas. Para producir proteínas, el código del DNA se debe copiar en una cadena de RNA. Esto sucede por medio de la síntesis del RNA llamada transcripción genética. De esto se encarga el RNA mensajero precursor, el cual copia el gen para después formar RNA mensajero. Se necesitan romper los puentes de hidrógeno del DNA mediante una enzima, la helicasa. La transcripción requiere de la enzima RNA polimerasa. Esta se usa para la transcripción de genes individuales. Las bases liberadas pueden aparearse mediante puentes de hidrógeno con las bases de nucleótidos del RNA complementarios que están en el nucleoplasma. El apareamiento sigue la ley de apareamiento de bases nitrogenadas, es decir, la guanina con la citosina y viceversa, la adenina con uracilo, que el uracilo del RNA es equivalente a la timina del DNA. Ya producida la cadena del RNA mensajero precursor se desprende. Entonces la cadena del ADN se vuelve a juntar. El código genético para una proteína está dividida por tramos que contribuyen al código. Las regiones del DNA no codificadas en el RNAM precursor se llaman intrones y las regiones codificadas se llaman exones. El pre-mRNA se debe empalmar para hacer RNA mensajero. Dependiendo de los intrones y exones y de cuáles se empalmen, un gen puede producir varias moléculas de RNA mensajero y producir proteínas diferentes. Los intrones se cortan del pre-mRNA y los extremos de los exones se empalman mediante ribonucleoproteínas nucleares pequeñas. Entonces se forma el RNA mensajero que contiene el código para la síntesis de proteínas específicas. El RNA mensajero abandona el núcleo y entra al citoplasma hacia los ribosomas, que parte de la estructura del ribosoma la forma el RNA ribosomal. Una vez aquí, el RNA de transferencia decodifica el mensaje genético contenido en el RNA mensajero. Cuando el ARN mensajero entra al citoplasma, se fija a los ribosomas, que si bien se pueden encontrar esparcidos por él, en su mayoría están fijos en el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas están compuestos por 4 unidades de ARN ribosomal y 82 proteínas dispuestas para formar 2 subunidades desiguales, 40 la menor y 60 la mayor. En el retículo endoplasmático rugoso, el ARN mensajero se fija a varios ribosomas para formar un polirribosoma o sarta de perlas. De esta forma, comienza el proceso de traducción genética, que es la producción de proteínas específicas de acuerdo con el código contenido en la secuencia de bases que contiene el ARN mensajero. Cada molécula de este contiene varios cientos de nucleótidos o más. Cada 3 bases o triplete de bases son una palabra del código llamada codón para un aminoácido específico.
A medida que el ARN mensajero se mueve por el ribosoma, la secuencia de codones se traduce hacia una secuencia de aminoácidos específica dentro de una cadena polipeptídica en crecimiento. El ARN de transferencia o RNT es un ácido ribonucleico encargado de transportar los aminoácidos a los ribosomas y ordenarlos a lo largo de la molécula de ARN mensajero, a la cual se unen por medio de enlaces peptídicos para formar proteínas durante el proceso de síntesis proteica. Existe una molécula de ARN de transferencia para cada aminoácido, con una tripleta de bases no apareadas, el anticodón. Los RNT son intermediarios esenciales entre el ADN y las proteínas. Cada ARN de transferencia solo puede transferir un aminoácido a la vez, ya que estos ARN de transferencia se reutilizan. Cada molécula de RNA de transferencia es monocatenaria, igual que el RNA mensajero y el RNA ribosomal, pero el RNA de transferencia se flexiona y se tuerce sobre sí mismo en una forma de L invertida. El proceso de traducción va a suceder dentro del ribosoma y en el citoplasma. En el citoplasma, el ARN de transferencia en su extremo 3', donde se encuentra el anticodón, se va a unir con el aminoácido específico por acción de la enzima aminoacil ARNT sintetasa. Ya que está unido el ARNT al aminoácido específico, van a viajar hacia el interior del ribosoma, donde el anticodón del ARNT se une al codón del ARN mensajero, con el apareamiento de bases complementarias, como adenina con uracilo y citosina con guanina, etc. De esta forma, los ARNT van sumando de uno en uno los aminoácidos que son ensamblados en el ribosoma para formar la cadena polipeptídica según la secuencia de codones del ARN mensajero. Formación de un polipéptido. Los anticodones de RNA de transferencia se unen a los codones de RNA mensajero conforme éste se mueve por el ribosoma. Dado que cada molécula de RNA de transferencia porta un aminoácido específico, la unión de estos aminoácidos entre sí por enlaces peptídicos crea un polipéptido, cuya secuencia de aminoácidos se ha determinado mediante la secuencia de codones en el RNA mensajero. Después de la unión anticodón-codón entre el RNA de transferencia y el RNA mensajero, el primer aminoácido se desprende de su RNA de transferencia y se une al segundo aminoácido, lo que forma un dipéptido. Este proceso continúa hasta que el ribosoma llega a un codón de paro en el RNA mensajero, punto en el cual la traducción genética se termina y el polipéptido formado se libera. Las proteínas que son requeridas dentro de las células pueden ser sintetizadas por los polirribosomas que se encuentran en el citoplasma. Si la proteína será secretada por la célula, se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, en un complejo llamado ARN mensajero ribosoma. Las membranas de este sistema encierran espacios repletos de líquido llamado cisterna, hacia los cuales pueden entrar las proteínas recién formadas. Una vez en las cisternas, la estructura de estas proteínas se modifica de manera específica. Cuando la proteína será secretada, los primeros aminoácidos serán hidrofóbicos. De esta manera, son atraídos hacia el componente lipídico del retículo endoplasmático rugoso. A estos primeros aminoácidos se les conoce como líder. Una vez que las proteínas se encuentran dentro de las cisternas, el complejo líder desvanece. La proteína pasa al retículo endoplasmático liso y de ahí al aparato de Golgi, donde se le adiciona carbohidratos para la formación de glucoproteínas. Se separan de acuerdo a su función, se empacan en vesículas rodeadas por membrana para ser enviadas a su destino, ya sea fuera de la célula o en lisosomas. 2, 3. Bien. Sí. ¿Quieres tomarte la foto? No. ¿Cómo quieres que tome la foto yo? Sweet dreams. Tienes Un espejo. Ya, descanso. que cambiar.